Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la sección de relatos de la incógnita de lo incierto. Es un placer para mí saludarlos y recordarles que aquí estaremos platicando aquellas historias que nos llenan de miedo, confusión, intriga o incertidumbre. Y en esta ocasión platicaremos sobre algunas historias que nos hicieron llegar nuestros queridos incógnitos. Pero antes de iniciar, queremos agradecer la confianza de todos aquellos que nos mandan sus relatos. Sabemos que en ocasiones es difícil contar este tipo de historias por los tabús y posibles comentarios de la gente, pero saben que aquí tienen un lugar seguro donde pueden compartir sus historias y tengan por seguro que jamás juzgaremos ninguna de ellas. Ahora sí, vamos con los relatos. Los lamentos en la carretera. Todo sucedió hace unos 12 años aproximadamente. Desde aquella época yo pertenezco a un grupo de la iglesia de mi comunidad. En este grupo nos encargamos de proveer algunos insumos y víveres a comunidades de bajos recursos o a algunos otros afectados por alguna catástrofe natural, además de otras muchas cosas más. Pertenecer a este grupo me ha ayudado muchísimo, como persona, ya que me da tranquilidad, pues siento que regreso un poco de lo tanto que la vida me ha dado. En octubre del 2011, nos tocó llevar varios víveres a una comunidad muy pobre. El pueblo estaba muy alejado, así que tuvimos que subir a una camioneta y tomar la carretera por varias horas. La entrega de los víveres sucedió sin ningún problema, y por la tarde tuvimos que tomar la carretera una vez más para volver a casa. Según nuestro grupo, la gasolina era suficiente para ir y volver sin problema, pero cuando íbamos de vuelta, la camioneta se quedó sin gasolina y tuvimos que hacernos a un lado en la carretera. Recuerdo que nos bajamos y empujamos el automóvil para que no hubiera ningún accidente. Detrás del automóvil colocamos un triángulo de alerta para que nadie se fuera a estrellar, ya que pronto se haría de noche y la luz era cada vez menos. La persona que iba manejando dijo que teníamos que ir a buscar una gasolinera, pero otro respondió inmediatamente diciendo que eso podría ser muy peligroso, ya que no conocíamos el lugar y no sabíamos qué tan alejada estaba la próxima gasolinería. Además de que todo ya estaba completamente oscuro y no llevábamos ni una sola lámpara. Yo estaba en la parte trasera de la camioneta y estaba mirando hacia la carretera para ver si algún otro auto venía, para pedirle ayuda o gasolina, pero extrañamente ningún automóvil pasaba por el lugar en ese momento. Entonces, decidimos llamar a la iglesia para ver si nos mandaban una grúa. El conductor era el único que tenía un celular con crédito, entonces él fue el encargado de llamar y pedir ayuda. Para nuestra mala fortuna, la señal del celular era horrible, así que tuvimos que caminar unos cuantos metros hasta que pudimos realizar la llamada. Cuando nos contestaron en la iglesia, nos pidieron que les diéramos la ubicación exacta y afortunadamente la señal del kilómetro en el que estábamos estaba justo enfrente de nosotros. Así que les dimos la ubicación y regresamos caminando a la camioneta para esperar a la grúa. Ya dentro de la camioneta estábamos charlando un poco de todo y dejamos los faros encendidos, pues la oscuridad de la noche era tremenda. Durante la espera pasaron solo 2 automóviles, los cuales no se detuvieron, pues entiendo que tal vez les dio miedo de que les hiciéramos algo. Poco a poco la desesperación se iba apoderando de nosotros, pues ya habían pasado más de 2 horas y no llegaba la grúa, y tampoco nos regresaban una llamada. El frío se hizo presente, pero pues esto era normal, ya que la temperatura baja conforme va pasando la noche. De pronto, y no sé por qué, todos nos quedamos en silencio, y justo en ese momento, escuchamos un lamento. El lamento era casi imperceptible, lo que nos hizo pensar que seguramente venía de muy lejos. Nos miramos extrañados unos a otros y de pronto se volvió a escuchar el lamento, pero ahora mucho más fuerte que el anterior. Esto me hizo pensar que lo que estuviera gritando se iba acercando hacia nosotros. El parabrisas de la camioneta comenzó a llenarse de algo blanco que parecía ser escarcha, además de que la temperatura bajó drásticamente, tanto que nos hacía tiritar. Todos en la camioneta estábamos en silencio y yo dije, seguro el ruido viene de algún pueblo cercano, yo creo que están jugando. Aunque debo de admitir que lo que dije no lo creía, pues el grito me había hecho estremecer y se había escuchado muy cerca de nosotros. Todo esto lo dije para tratar de calmarnos.
Justo en ese instante, vimos cómo una bola de luz atravesaba la carretera de un lado a otro en repetidas ocasiones, y esto a unos cuantos metros de donde estábamos. La bola era mucho más luminosa que los faros del coche y se mantuvo frente a nosotros unos segundos. De pronto, un escalofrío recorrió toda mi espalda cuando escuchamos nuevamente el lamento, pero esta vez se escuchó como si el grito viniera de la bola de luz. Por mi mente pasaron 1000 cosas. Lo primero que pensé fue que era mi imaginación, pero todos estábamos viendo lo mismo. Inmediatamente pensé en salir de la camioneta y correr, pero supe que si lo hacía estaría en peligro. Entonces me quedé sentado en la parte trasera de la camioneta. De pronto, la bola se desvaneció y los lamentos dejaron de escucharse. Todos estábamos completamente en shock y en completo silencio. Nadie decía absolutamente nada. Unos minutos más tarde, vimos las luces de otro auto, y en esta ocasión era la grúa que por fin había llegado por nosotros. La experiencia de esa noche fue muy abrumadora y espero jamás experimentar ni volver a escuchar los lamentos en la carretera. El charro. Relato anónimo. Vivimos en un pequeño pueblo del estado de Morelos, y la siguiente historia le sucedió a mis tías cuando mi padre era muy joven. Mi padre siempre contaba que cuando el pueblo aún no estaba poblado y el alumbrado aún no había sido instalado, sus 3 hermanas salieron a hacer unas compras a una tienda que estaba muy retirada. Ellas tardaron unas cuantas horas en ir y regresar, y cuando venían de regreso, la noche ya había caído. Así que la única luz que percibían era la del reflejo de la luna. Cuando mis tías venían por una vereda, pasaron muy cerca de un árbol grande de pirul, un árbol que ya habían visto muchas veces, pero en esta ocasión, junto a este árbol, estaba un hombre vestido de charro montado en un caballo. El hombre se veía muy elegante y ante tal obscuridad solo brillaban las espuelas en sus botas. Mis tías pasaron caminando a unos metros del charro, pero ni siquiera lo voltearon a ver. Unos metros después, escucharon que el caballo de aquel hombre comenzó a avanzar, y los pasos de este caballo se escuchaban justo detrás de ellas. El miedo se apoderó de mis tías, y ellas comenzaron a correr directo a su casa. Cuando llegaron a la casa, mis tíos percibieron el miedo en sus hermanas e inmediatamente les preguntaron que qué había pasado. Mis tías apenas si podían respirar, pues se habían quedado sin aliento, pero cuando por fin pudieron hablar, les platicaron sobre el charro que habían visto en el camino. Mis tíos, como se pueden imaginar, de pueblo, arrebatados, salieron en busca del dichoso charro que había asustado a sus hermanas. Cuando llegaron al árbol de pirul, en donde habían visto a este hombre, escucharon a un caballo cabalgando, el cual se estaba alejando, y a lo lejos se escuchaba una risa de un hombre, como si se estuviera burlando de ellos. Mis tíos fueron en busca del caballo, y los pasos y las risas se dirigían hacia una bajada de un río donde hay una especie de cueva. Cuando mis tíos llegaron a la cueva, desde dentro se escuchaba una risa casi demoníaca, y entre risa y risa se escuchaba que el hombre gritaba: «Ven, Pablo, ven, sígueme si eres tan valiente». Pablo era el nombre de uno de mis tíos, y él comenzó a sentir mucha rabia, tanta que quería ir directamente a la cueva, pero los demás lo detuvieron, ya que sabían que esa cueva era llamada la cueva del diablo. Entonces, lo que estuviera ahí adentro no pertenecía a este mundo. Por eso mis tíos decidieron volver a casa. Hoy en día esa cueva sigue existiendo, y según las personas del pueblo, todo aquel que se atreva a entrar con el maligno será recompensado con muchísimo oro. No sé lo que vi. Para entrar en contexto, debo contarles que yo vivo en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, muy cerca de la Sierra de Guadalupe. El lugar, aunque es un cerro, está muy poblado, y me atrevo a decir que más de lo que debería. Una noche como cualquier otra salí al baño, el cual se encuentra en el patio de mi casa. Algo que me resultó muy extraño fue que los perros de la colonia estaban ladrando muy ansiosos y de una forma muy rara, algo que nunca había escuchado.
Mi casa tiene un zaguán muy grande y en la parte que destinamos como la cochera no hay una pared de ladrillos, solo tenemos una malla de alambre por la cual se puede ver hacia la calle. Mientras caminaba hacia el baño, escuché unos ruidos muy extraños, como si alguien estuviera caminando en la calle, pero lo que fuera parecía tener pezuñas. Sentí un poco de miedo, pero me ganó la curiosidad, así que me acerqué a la cochera y al mirar por la malla pude ver algo que me dejó helado. A media calle estaba un ser muy grande y sin pelo. El monstruo estaba dándome la espalda, pero pude ver que esta cosa parecía ser como un perro, pero con partes de su cuerpo que se asemejaban a las de un cerdo. Yo me quedé quieto sin hacer ningún ruido, pues pensaba que si me veía, esta cosa me haría algo malo. También estaba muy atento a los sonidos que emitiera este ser, pues pensé que todo se trataba de un sueño, o tal vez podría identificar qué animal era el que estaba a media calle. Aunque parezca extraño, este ser no emitía ningún sonido, y en ese instante me di cuenta de que los perros de la zona se habían quedado en completo silencio, como si algo los hubiera asustado. Incluso, debo decirles que en mi casa tengo un perro mastín inglés, que como saben, es una raza bastante grande e imponente. Aún así, mi perro estaba escondido, como si tuviera mucho miedo. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto reaccioné y me fui directamente hacia el baño. Yo no quería salir de ahí, pues pensaba que esta cosa iba a estar esperándome allá afuera. Pasaron unos minutos y yo estaba muy atento para escuchar algún ruido raro. No se escuchaba absolutamente nada, pero de repente escuché claramente cómo unas pezuñas comenzaron a caminar y se iban alejando lentamente. Después de dejar de escuchar aquello, salí del baño y me fui directamente a mi casa sin mirar atrás. Esto me lo he quedado guardado, pues yo no creí que alguien me creyera. Solo espero que ustedes me crean, pues fue algo que me marcó de por vida. El Nahual. Relato anónimo. Pertenezco al ejército desde hace varios años, y mientras estaba en mi entrenamiento, me ocurrió uno de los sucesos paranormales más extraños de mi vida. Recuerdo muy bien que un día, un grupo de amigos y yo nos dimos a la fuga de nuestro lugar de entrenamiento para ir a tomar unos tragos. Salimos del campamento como a las 7 de la tarde y íbamos de regreso como a las 4 de la mañana. El entrenamiento lo hice en Tlaxcala, en una zona donde hay varios cerros. Entonces de regreso pasamos por todos estos cerros. Todos íbamos riendo y platicando, y cuando estábamos a punto de llegar a la puerta principal, justo enfrente de nosotros se paró un animal que inmediatamente reconocimos. Era solamente un burrito. Aunque se nos hizo un poco raro, no le tomamos mayor importancia, pues era un animal cualquiera. Así que le dimos la vuelta y seguimos nuestro camino. Cuando íbamos caminando, escuchamos claramente cómo el burrito comenzó a caminar detrás de nosotros. La verdad es que yo pensé que solamente nos estaba siguiendo porque tenía hambre o por alguna otra cosa, pero nuestra reacción fue voltear a ver al animal. Y cuando volteamos, todos los que íbamos caminando, vimos cómo este animal venía caminando pero en solo 2 patas. El burro estaba erguido y caminaba como un ser humano. Al ver todo esto, nos asustamos y salimos corriendo hacia nuestro destino. Ninguno de nosotros se detuvo hasta llegar y un poco más tranquilos comenzamos a platicar sobre el burro que habíamos visto antes. Obviamente, si alguno de nosotros estaba borracho en ese instante, todo se esfumó por el miedo. Algunos de mis amigos dicen que se trata de un nahual, y aunque no puedo confirmar que lo era, lo único que puedo decirles es que este animal no parecía ser de este mundo. Y estos, queridos incógnitos, son los relatos que tenemos para ustedes en esta ocasión. Gracias por escucharnos, y si tienes alguna historia que quieras compartir con la comunidad, no dudes en contactarnos por nuestras redes sociales o al correo que aparece en nuestra descripción. Saludos y nos escuchamos pronto. Solo recuerda abrir tu mente y abrirte a las posibilidades.